Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de HTML5. Seguimos avanzando. Vamos a ver en este vídeo pues la estructura del cuerpo, que la dejamos a medias en el vídeo anterior, y veremos pues nuevos elementos organizativos, nuevas etiquetas pertenecientes al lenguaje HTML5 y que antes no existían. Así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a seguir completando nuestra página web. Luego entonces nos vamos a la carpeta donde teníamos guardado nuestro documento. Y como siempre, pues lo que haremos será, en primer lugar, pues abrirlo con el bloc de notas para tener el código y a continuación, pues abrirlo en el navegador que más nos guste, que tengamos instalado por defecto en nuestro ordenador. Bueno, pues esto es lo que teníamos hecho hasta entonces. Revisamos el código. Si recordamos, pues habíamos programado ya parte de las etiquetas de estructuras fundamentales y habíamos creado dentro del body pues lo que sería el header, nuevo elemento de HTML5 correspondiente a la cabecera del documento. Y habíamos generado también la parte del nav, que sería la barra de navegación, que iría justo a continuación del header. Si echamos un vistazo a la estructura del vídeo anterior, bueno, pues lo que hemos hecho hasta ahora simplemente es construir la cabecera y la barra de navegación, pero nos faltan el resto de elementos. Nos falta la barra lateral, el contenido principal y la información adicional o institucional que se suele incluir en la parte inferior de los documentos. Y para ello pues tenemos que utilizar las etiquetas aside, section y footer. Así que pues bueno, vamos a ello. Tendremos que tener en cuenta el orden en el cual queremos insertar estos elementos. La barra lateral, tal y como la he representado en este gráfico, pues iría antes de lo que sería el contenido principal, pero esto es indiferente, es decir, iría primero aside y después section, pero si la barra lateral estuviera en la parte de la derecha, en teoría pues iría primero section y luego aside, aunque con CSS esto después lo puedes modificar a tu gusto y no seguir estrictamente el orden de las etiquetas dentro del código. Luego entonces vamos a ello. En nuestro código pues nos situamos a continuación de la etiqueta de cierre nav y continuamos con la siguiente etiqueta, que será la etiqueta aside. La etiqueta aside pues tiene su correspondiente par de cierre, que lo voy a programar ya para que no se nos olvide. Y esto, bueno, pues al igual que el resto de etiquetas nuevas, lo que hace es informar al dispositivo donde estemos viendo pues nuestra página web, al navegador de ese dispositivo, cómo está estructurado el documento y le indicamos pues que ahí pues va a haber un contenido de tipo barra lateral. En la barra lateral, la información que pueda aparecer pues puede ser una información cualquiera. Lo único que ocurre es que habitualmente se suele utilizar como barra de vínculos, ¿no? En los que pulsar y que la información se descargue pues en otra parte de la página web o en una página web independiente. Nosotros vamos a utilizar, pues para que aparezca algo dentro de esta etiqueta site, la etiqueta block quote. Entonces, bueno, pues esta etiqueta que se utiliza para largas citas, nosotros la vamos a utilizar en este caso para citas cortas, ¿no? Que sería, pues como vemos en pantalla, block quote que se abre y a continuación pondríamos aquí primer elemento. Y esta también tiene su correspondiente par de cierre, luego entonces block quote que se cierra. Y ahora pues como voy a incluir dos elementos más para no tener que escribir tanto, vamos a coger este elemento, lo copiamos con control C y lo pegamos debajo pues un par de veces con control V. Voy a hacer en el bloc de notas la sangría, esto es un poco incómodo con el bloc de notas. Vale, hecho esto pues nada, guardamos cambios con control G, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y vemos aquí como en esa barra lateral pues aparece el primer elemento. Habría que haber cambiado también, que no me he dado cuenta, lo que es el texto en sí, ¿no? En vez de primer elemento, pues aquí que ponga segundo, quedará mejor. Y aquí que ponga tercer elemento, ¿no? Bueno, pues lo hacemos. Guardamos cambios nuevamente con control G, actualizamos con F5 y ahora sí, pues esto correspondería a lo que sería el header, esto sería la barra de navegación, que de momento está en vertical, y esto sería pues el contenido correspondiente a la barra lateral. Repito, sobre todo para aquellos que estéis comenzando en HTML y no hayáis diseñado nunca páginas web, repito que esta estructura después se modifica con CSS, porque como lo veis todo como en una especie de barra lateral, un contenido debajo de otro, pues claro, me podéis decir, es que la barra de navegación debería de ir en horizontal. Bueno, pues eso ya lo haremos después con CSS, al igual que el resto de elementos. Luego ya esto, como si fuera un puzzle, lo puedes mover como quieras, siempre y cuando lo hagas correctamente con CSS. Bueno, pues esto sería el contenido correspondiente a la barra lateral. Después iría el contenido principal. Vuelvo otra vez a la presentación de PowerPoint. Ya hemos construido lo que sería la barra lateral, ahora pues iría este contenido principal que lo construimos con las etiquetas section. Section que se abre, section que se cierra. Luego entonces abrimos section y su correspondiente par de cierre que sería pues barra section.
y ya pues habríamos construido el contenido principal. Vamos a poner algo, vamos a poner pues simplemente un párrafo. Para construir un párrafo utilizamos la etiqueta P. Y dentro de esta etiqueta pues vamos a poner, por ejemplo, párrafo de ejemplo. Y la etiqueta P pues tiene su correspondiente par de cierre. Esto lo guardamos, actualizamos nuestro navegador con F5 y aquí pues a continuación aparece el contenido principal. Seguimos construyendo elementos. Bueno, pues a continuación del contenido principal, volvemos otra vez a la diapositiva, ya solamente nos queda construir el pie, el footer, donde puede aparecer información adicional. Bueno, pues eso lo conseguimos con la etiqueta de apertura footer, que tiene su correspondiente etiqueta de cierre footer. Y pues dentro el contenido que queramos incluir, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a poner aquí simplemente una frase nada más. Vamos a poner pues, derechos reservados, por poner algo, no se me ocurre otra cosa. Aquí suele aparecer también el teléfono. Voy a inventarme un teléfono. Vamos a poner aquí 952, tal. Guardamos cambios con control G, actualizamos el navegador con F5 y ya hemos construido también el footer, ¿no? Entonces, de momento, en el bloc de notas, la estructura que tenemos pues es la que veis en pantalla. No me cabe todo el código, pero bueno, más o menos, pues no va. Bien, las etiquetas header y footer que hemos utilizado para nuestro documento, footer para construir el pie, header en la parte superior para construir la cabecera, son tremendamente flexibles. Y con esto quiere decir que no sirven únicamente para establecer la cabecera y el pie del documento principal, sino que también se utilizan en HTML5 para definir la cabecera y el pie de otros contenidos de nuestro documento web. Por ejemplo, si nos adentramos dentro del contenido principal, es decir, dentro de Section, pues aquí en principio incluí una frase dentro de un párrafo pues a modo de ejemplo, ¿no? Pero también es muy frecuente en HTML5 agrupar el contenido que hay dentro de la sección Section, valga la redundancia, con una etiqueta nueva que es la etiqueta Article, que lo que hace es agrupar pues contenidos similares. Voy a hacerlo con un ejemplo para que lo entendáis. Voy a cambiar la frase, en vez de párrafo de ejemplo, pues voy a utilizar lo siguiente. Noticia 1 y luego, bueno, pues debajo vamos a incluir de nuevo pues otro párrafo, con lo cual voy a pegar este con control C, control V y aquí pues voy a poner lo siguiente. Seguimos hablando de noticia 1 y voy a pegar otro párrafo más debajo en el cual pues vamos a poner terminamos de hablar de la noticia 1. Y luego pues sigo construyendo elementos dentro de Section, voy a pegar otra vez, pero aquí sin embargo cambiamos y hablamos de otra noticia. Y ahora, bueno, pues para no escribir tanto, el contenido anterior pues lo voy a copiar también y lo voy a pegar. Y aquí vamos a poner, seguimos hablando de noticia 2 y terminamos de hablar de la noticia 2. Y esto pues lo podríamos hacer incluso con una tercera noticia. Y es que lo voy a hacer. Fijaos, voy a copiar todo esto, lo pego aquí debajo y en esta ocasión pues noticia 3. Seguimos hablando de la noticia 3. Terminamos de hablar de la noticia 3. Bueno, de momento voy a guardar cambios. Vamos a ver en el navegador qué es lo que hemos hecho. Bueno, pues aquí aparece una serie de contenido. Y cuando ocurren situaciones como esta, que es lo más normal en una página web, en HTML5 lo que se hace es agrupar aquellos contenidos que tienen algo que ver, ¿no? Es decir, se supone que en estas etiquetas P que hemos incluido aquí para dividir el contenido en párrafos estamos hablando pues todo el rato de lo mismo, de la noticia 1. Sin embargo, a continuación cambiamos de tercio y hablamos de otra cosa que nada tiene que ver, una noticia diferente. Y lo mismo ocurre para el tercer caso, cambiamos de tercio y hablamos pues de otra cosa que nada tiene que ver. Bueno, pues cuando ocurre esta situación en HTML5 se utiliza la etiqueta article para agrupar todos estos bloques, por llamarlo de alguna forma. De manera que quedaría, pues como voy a poner a continuación, etiqueta article que se abre y etiqueta article que se cierra. Y de esta forma, pues ya hemos agrupado, ¿verdad? Pues el primer elemento. Y así, pues habría que hacerlo con los demás, es decir, a continuación, pues habría que abrir pues otra etiqueta article. Voy a abrirla un renglón más abajo para que se vea un poco mejor. Aquí abriríamos article y lo cerraríamos en el lugar correspondiente. Y lo mismo pues habría que hacer para el tercer ejemplo. Aquí article que se cierra. Otra vez abriríamos otra. Article que se abre. Y, pues por ejemplo aquí, article que se cierra.
Vale, no os dejéis engañar por el significado de la palabra, porque ya sabéis que esto pues, viene de términos en inglés y es muy fácil traducirlo al español, al castellano por artículo, y uno se cree que solamente sirve para agrupar artículos en los blogs, por ejemplo. No es cierto. A pesar de su nombre, se utiliza para agrupar cualquier tipo de contenido pues que, como he explicado antes, tenga algo que ver, ¿no? Es decir, contenido similar, no tiene por qué ser un artículo. Si guardamos esto con control G y nos vamos al navegador, al pulsar F5, pues vemos que no ocurre absolutamente nada, porque todas estas etiquetas nuevas de HTML5, como dije en el vídeo anterior, la finalidad que tienen es informar al navegador de la estructura del documento. Bien, pues una vez que tenemos el documento dividido de esta forma, ahora vendría lo que comentaba hace un instante. Las etiquetas header y footer son muy flexibles y no se utilizan solamente para especificar la cabecera y el pie de nuestra página web, sino que también podemos utilizarlos para especificar la cabecera y el pie de un bloque, como por ejemplo puede ser un artículo, de tal forma que podría quedar como sigue a continuación. Justo a continuación de la apertura de la etiqueta article, pues lo que podríamos hacer es abrir una etiqueta header y pues a continuación, después de haber abierto la etiqueta header, pues por ejemplo una etiqueta H1 que nos diga título de la noticia 1. La etiqueta H1 pues se cerraría. Bien, la etiqueta header la cerraríamos después de la etiqueta H1. Luego entonces aquí barra header. Y luego pues adicionalmente también dentro del mismo article pues iría un footer donde podríamos incluir pues cosas como por ejemplo comentarios, ¿no? Imaginaos que estamos en una especie de blog. Bueno, pues podríamos incluir dentro del footer una sección para que los usuarios introdujeran sus comentarios. Entonces aquí podríamos meter dentro de un P comentarios de usuarios, por ejemplo, ¿no? Aquí se cerraría el P y aquí cerraríamos el footer. Bien cerrado, claro. Luego, entonces aquí tenéis un ejemplo de cómo las etiquetas header y footer, pues también, como os dije antes, sirven para establecer la cabecera y el pie pues de otras zonas, como por ejemplo puede ser un artículo. Tenemos tanto código ya que empieza a ser difícil ver la jerarquía, ¿no? Entonces fijaros que voy a intentar señalar el artículo. Este sería el artículo. Bueno, pues dentro del artículo tenemos el header, que se abre y que se cierra. Dentro del header una etiqueta H1 y luego tenemos pues una serie de párrafos y luego pues el footer, ¿no? Y llegados a este punto, pues uno tiene que hacer un esfuerzo e intentar dibujar mentalmente la estructura de un documento web, ¿no? Entonces he preparado aquí una diapositiva pues para ver esto. Esta sería la estructura general que todos conocemos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta no, perdonad, esta, bueno, pues aquí estamos representando gráficamente casi todo lo que hemos escrito ahora en nuestro documento, ¿no? Fijaros que dentro de section pues puede haber etiquetas article y si siguiéramos confeccionando en este gráfico lo que hemos hecho en el documento, pues entre el article que se abre y el article que se cierra, pero solamente dentro del primer article, que es el que hemos hecho, pues iría una etiqueta header que se abre, lo que pasa es que aquí va a quedar muy mal y no nos va a caber, ¿no? Header que se cierra y luego pues dentro de estas etiquetas header iría la etiqueta H1, etcétera, etcétera. Luego entonces tienes que hacer un esfuerzo, como digo, y dibujar mentalmente esta estructura. En la siguiente diapositiva que tengo por aquí sí que he representado, o lo he intentado por lo menos, gráficamente cómo quedarían los padres, los hijos y los hermanos. ¿Qué es esto de padres, hijos y hermanos? Bien, habéis visto que las etiquetas de un documento HTML pues tienen que seguir una jerarquía. Hay etiquetas que van anidadas dentro de otras y hay etiquetas que tienen el mismo nivel que otras y bueno, pues hay otras etiquetas que están un nivel por encima, ¿no? Esto es lo que denominamos en HTML5 etiquetas padres, etiquetas hijos y etiquetas hermanos, ¿no? O hijas y hermanas, como lo queráis decir. Entonces, he representado en esta diapositiva pues básicamente, no con todas las etiquetas, pero con casi todas las que hemos puesto hasta ahora, el árbol de jerarquía que tenemos en nuestro documento. Con lo cual, nuestro documento empieza con una etiqueta HTML y luego dentro de la etiqueta HTML está la etiqueta head. Bueno, pues se dice que head es etiqueta hija de HTML. HTML es etiqueta padre de head. A su vez, la etiqueta title está dentro de head, al igual que meta y al igual que link. Luego entonces estas tres etiquetas, title, meta y link, son hijas de head, que a su vez es hija de HTML, ¿no? Title es una etiqueta hermana de meta, porque si os fijáis están al mismo nivel, igual que meta es una etiqueta hermana de link, ¿no? Al igual que ocurre con head y con body. Head y body son etiquetas hermanas. Para el que está comenzando en HTML, pues esto puede ser un maldito lío, pero es importante intentar aclararlo cuanto antes. Y no son hijas
padres y hermanas por la sangría que he hecho aquí, es decir, por el espacio que hay en la parte de la izquierda de la etiqueta, o por la sangría que hemos hecho en nuestro bloc de notas. He intentado hacer una pequeña sangría para que la jerarquía quede clara. No son padres e hijas por eso. Son padres e hijas simplemente por la etiqueta de cierre, porque si recordáis, aquí no hay ni una sola etiqueta de cierre. Pero, ¿dónde se cerraría la etiqueta head? Pues tal y como lo hemos visto, la etiqueta head, y la voy a cerrar ahora, se cerraría donde la estoy cerrando ahora mismo. Con lo cual, title, meta y link están las tres dentro de la etiqueta head. Por eso se dice que son hijas de head, ¿no? Lo mismo ocurre con head. Head está dentro de la etiqueta HTML, luego entonces es una hija de la etiqueta HTML. ¿Por qué head es hermana de body? Bueno, pues porque body, en teoría, la tenemos que cerrar, pues donde la voy a cerrar ahora mismo. Entonces, body no está dentro de head, porque head se cerró antes que body, ¿no? Entonces, body está a la misma altura que head, y esto, como veis, lo van marcando las etiquetas de cierre. Luego, entonces, head y body son etiquetas hermanas. Dentro de body había una etiqueta header que definía la cabecera de la parte visible del documento, ¿verdad? Y este header, pues, se cerraba, donde lo voy a cerrar ahora, justo antes de abrir lo que sería la barra de navegación, el nav, ¿no? Luego entonces decimos que header y nav son etiquetas hermanas, mientras que UL es una etiqueta hija de nav porque así lo hicimos en el vídeo anterior. Section sería una etiqueta hermana de nav y hermana a su vez de header porque están al mismo nivel, ya que nav pues se cerró donde lo voy a cerrar ahora mismo. Entonces conviene pues pararse en este punto, si no se tiene del todo claro antes de seguir, porque si no esto va creciendo como una bola de nieve, y tener clara esta estructura de momento, ¿no? Voy a seguir cerrando en este gráfico pues el resto de etiquetas, porque por ejemplo section pues no lo he cerrado todavía. Entonces lo voy a cerrar concretamente aquí. Y fijaros en un detalle, en este gráfico que estoy pintando ahora mismo en el PowerPoint, tenemos el aside después de section. Bueno, pues porque en esta ocasión la barra lateral no está antes que sección, sino que está después. Es decir, en vez de estar a la izquierda, se supone que está a la derecha, ¿no? Entonces, el aside se cerraría, pues, concretamente aquí. Y el footer, pues, se cerraría de momento ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ya están casi todas las etiquetas de cierre. Según voy poniendo etiquetas, el texto se va haciendo más pequeño. No sé si lo podéis leer, espero que sí, ¿no? Pero si no me he equivocado, que es muy fácil equivocarse, bueno, pues header que se abre, header que se cierra para la cabecera. Luego tenemos la barra de navegación con su UL, que no lo he cerrado, no hace falta. El LI, que tampoco lo he cerrado, no hace falta. Cerramos el nav. Sección que se abre, sección que se cierra. Y me voy a centrar en la sección, porque tal y como hemos hecho hasta ahora, dentro de sección se abre un artículo. Y dentro del artículo abrimos un header. Y aquí hemos abierto a continuación un H1. Luego entonces aquí iría una etiqueta H1. Voy a ver si puedo escribir en blanco mejor, ¿verdad? Un segundito. Vamos a ver, escribimos en blanco. Aquí, como decía, se abría una etiqueta H1 y hemos puesto aquí título de la noticia 1, si recordáis. Luego, entonces, la jerarquía sería como estoy escribiendo ahora en pantalla. Aquí se cierra el H1, ¿no? Y bueno, pues después hemos cerrado el header. Y fijaos que todavía estamos dentro de article. Bueno, aquí luego iría lo que sería la etiqueta P dentro de section, donde hemos puesto pues noticia 1. Aquí se cerraría el P. Luego hemos puesto más párrafos dentro de article y luego pues aquí el footer que se abre y bueno, pues en el footer hemos puesto comentarios si no recuerdo mal. Luego entonces dentro del footer se abriría un P y aquí hemos puesto, ahora lo pongo en blanco, comentarios y hemos cerrado ese P. Voy a ponerlo en blanco porque si no, no se ve. Vale. Y luego pues hemos cerrado ya el footer. Luego entonces a la misma altura cerramos el footer. Y más o menos pues esta es la estructura que hemos dibujado en nuestro documento web. Entonces esta estructura mentalmente hay que tenerla claro. Etiquetas padres, hijas y hermanas. Bueno, pues continuamos. Volvemos a nuestro código. Hay muchas veces que a la hora de escribir un título pues surge la necesidad de escribir un subtítulo. Luego entonces en nuestra primera noticia, fijaros que estamos aquí en el article, ¿verdad? Pues hemos incluido una cabecera donde hay un título. Bueno, pues debajo de este título vamos a incluir un subtítulo. ¿Cómo incluiríamos un subtítulo? Bueno, pues con la etiqueta H2, que para eso sirve. Como bien me indicaba uno de vuestros compañeros que está oyendo los vídeos de este curso, en un comentario me decía que además del tamaño del texto, H1, H2, H3 y hasta H6, como expliqué en el vídeo anterior,
servían también, esto sí que no lo comenté porque se me pasó, para determinar la jerarquía o la importancia que tiene el texto que va dentro de las etiquetas H. Me explico. Hemos escrito dentro de H1 título de la noticia 1, pues dentro de H2 vamos a poner subtítulo de la noticia 1. Y aquí cerraríamos la etiqueta H2, ¿no? Bueno, pues vimos en el vídeo anterior que cuanto más alto es el número, 1, 2, hasta 6, más pequeño es el texto, pero también sirve para jerarquizar la importancia en este caso, de los textos. Es más importante el título que el subtítulo. Bueno, pues esto los navegadores lo tienen en cuenta. Le dan menos importancia a H2 que a H1, además de cambiar el tamaño del texto. Cuando se da esta situación en HTML5, es decir, tienes varias etiquetas H para títulos y subtítulos, podríamos incluir incluso un H3, lo que hay que hacer es agrupar estas H's con una etiqueta nueva de HTML5 que se llama HGroup. HGroup lo que hace es agrupar títulos y subtítulos únicamente válido para etiquetas H, títulos y subtítulos pues que tengan que ir juntos, como por ejemplo es este caso. Luego entonces, en el caso de hacer esto, tendríamos que haber incluido tanto este título como este subtítulo, voy a hacer un poco de sangría, pues en una etiqueta HGroup como sigue a continuación. HGroup que se abre y etiqueta HGroup que se cerrará pues justo detrás de estos títulos. HGroup que se cierra. De esta forma, pues estamos agrupando los títulos de este artículo en concreto, ¿no? Hemos completado solamente un artículo. Fijaros que aquí pues tenemos el otro artículo con la noticia 2. Si fuéramos a hacer exactamente lo mismo con el artículo 2, pues tendríamos que incluir nuevamente la etiqueta HGroup. Y si solamente vas a tener una etiqueta H, no hace falta que pongas el HGroup. Es decir, el HGroup se utiliza para agrupar cuando tienes títulos y subtítulos. Y que de esta forma el navegador sepa pues qué títulos y subtítulos van juntos, tienen que ver algo, ¿no? Entonces, si vamos a la noticia 2, pues aquí en la noticia 2, igual que hemos hecho con la anterior, aquí estamos, voy a hacer un poquito de sangría con estos P's, voy a llevarlos un poquito más a la derecha, pues tendríamos que incluir un header, ¿verdad? Luego entonces le damos al Enter y incluimos una etiqueta header que se abre y una etiqueta header que se cierra. Entonces, aquí se supone que iría a la cabecera, ¿verdad? Bueno, pues dentro de la cabecera, igual que hicimos en la parte de arriba, pues vamos a incluir unas etiquetas H. Entonces, imaginaos que solamente incluimos una etiqueta H. Da igual que sea H1, H2, pero solamente una. Por ejemplo, que diga título de la noticia 2. Aquí cerraríamos la etiqueta H1. En este caso, si lo dejáramos así, no hace falta incluir antes de H1 una etiqueta HGroup. No haría falta. Lo puedes dejar así perfectamente, ¿no? Luego el footer, pues también lo puedes poner adicionalmente. Ya que estamos, pues lo voy a hacer y así pues lo tendríamos casi igual que la noticia 1. Aquí iría el footer que se abre. Dentro del footer, pues habría un P, por ejemplo, para meterlo en un párrafo y aquí pondríamos comentarios. Y aquí cerramos la etiqueta P. Y nos falta por cerrar la etiqueta footer. Bueno, pues cerramos el footer. Y para la noticia 3, pues en este caso sí que voy a hacer lo mismo que en la 1, es decir, vamos a construir una cabecera, voy a desplazar estos elementos a la derecha. Ahora mismo me estaréis odiando, ¿no?, por utilizar el bloc de notas, pero ya sabéis lo que os comenté el otro día. Bueno, pues aquí construiríamos el header que se cierra. Y ahora, pues en esta ocasión sí que vamos a incluir aquí varias etiquetas H. Luego entonces aquí iría, por ejemplo, un H1 con el título de la noticia 3. La H1 se va a cerrar y luego pues aquí iría un H2 para el subtítulo. H2, subtítulo de la noticia 2 y el H2 que se cierra. Bueno, pues en esta ocasión, como estamos utilizando nuevamente dos etiquetas H, hemos de meterlas dentro de HGroup si tienen algo que ver, que lo tienen. Luego entonces aquí HGroup para agrupar y HGroup que se cierra con su correspondiente barra. Bueno, pues simplemente para ver cómo hemos ido agregando información, pues Control G, nos vamos al navegador, que lo teníamos por aquí minimizado, F5, y fijaros cómo, pues, título de la noticia 1, subtítulo de la noticia 1, título de la noticia 2, título de la noticia 3, subtítulo de la noticia 2, aquí me he equivocado, tengo que poner subtítulo de la noticia 3, perdón. Guardamos cambios y actualizamos nuevamente. Ahora sí.
Y bien, aquí está ocurriendo una cosa curiosa, que me imagino que habréis reparado en ello, y es que nos está poniendo el título 1 más pequeño que el título 2, ¿no? Porque esto de título de la noticia 1 va con la etiqueta H1 y esta va con la etiqueta H2. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues esta es una de las peculiaridades que tiene todavía el lenguaje HTML5 en el cual los navegadores no se ponen de acuerdo, porque si esta misma página que yo estoy abriendo con Firefox, pues la abro con Explorer en su última versión, pues resulta que el Explorer sí que me muestra el H1 más grande que el H2. Sin embargo, el Firefox pues no lo hace así y el Chrome pues lo hace igual que el Firefox. ¿Por qué se supone que es esto? Pues por lo siguiente. En nuestro documento, bueno, casi mejor que lo explico sobre la página web. Lo primero que tenemos arriba es un H1 y a pesar de que hemos agrupado con HGroup pues título y subtítulo de la noticia 1 y título y subtítulo de la noticia 3, pues no tiene sentido para estos navegadores que tengas dos H1s. Se supone que H1 solamente puede haber uno por página web para destacar como una especie de gran título. Luego, entonces, para asegurarte la compatibilidad con todos los navegadores, cuando tengas una situación tan concreta como esta, en la cual va a haber pues, varias etiquetas H1, pues se supone que tienes que seguir una jerarquía. De tal forma que si vas al código, pues deberías de poner, a ver dónde tengo el este, en las etiquetas H1 que pertenecen al artículo, a la cabecera, pues H2 y las otras H3. Y entonces ya sí que es capaz de representar correctamente esta jerarquía, porque sí que tenemos un gran H1 para toda la página web y luego las demás pues van con H2 y con H3. Es decir, esta tendría que ser un H2, que es el título de la noticia 2, y luego para la noticia 3, pues esta tendría que ser pues un H2 nuevamente y un H3. Pero bueno, ya digo que, como habéis podido ver, esto depende también del navegador donde se vea, pero poniéndolo así, guardamos cambios con control G, esto es válido para todos los navegadores. Si nos vamos ahora al Firefox y pulsamos F5, pues ahora ya sí, como podéis observar, tengo correctamente título de la noticia 1 más grande que subtítulo de la noticia 2. Están agrupados con HGroup. Este sería un H2, este sería un H3, un gran H1 para toda la página web y si nos vamos al Explorer, que es donde lo teníamos antes, pues si actualizamos con F5, vemos que lo ha reducido un poquito, pero sí que sigue representando la jerarquía. Un poquito más grande, un poquito más pequeño, ¿no? Cuando veamos la parte de CSS veremos cómo solventar estos problemas utilizando lo que se denomina una hoja de estilos CSS Reset, ¿no? Y es que resulta, para aquellos que sepáis un poquito, no para los que estáis empezando, que los navegadores utilizan unos estilos predefinidos y no son iguales para todos los navegadores. Entonces, utilizando un CSS Reset al principio de tus documentos consigues unificar criterios para todos y que no ocurran cosas como esta. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, donde hemos visto nuevos elementos de HTML5 como article, header, hgroup, footer, etc. En próximas entregas pues seguiremos avanzando por los nuevos elementos, veremos el elemento figure que sirve para introducir por ejemplo imágenes y elementos externos, FigCaption para descripciones de imágenes y muchos otros. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Y hasta entonces pues que os vaya bien.